Mis correlones, estamos en el circuito de Virginia International Raceway en la categoría de Touring de TCR. Estoy a bordo del Audi LMS y lo que vas a ver a continuación es un carrerón, sinceramente. Es una de las carreras más emocionantes que he tenido hasta ahora y me voy a pelear rueda con los MG, que son los coches meta en esta clase. Voy a iniciar en la segunda posición de la parrilla y son pocas vueltas, pero son vueltas muy demandantes, de muchísima calidad. El Audi LMS es un coche fenomenal porque tiene mucha maniobrabilidad, es muy fácil de conducir, pero no tiene tanta aceleración como el MG. La ventaja que tenemos, aparte del sistema de giro, es también la longevidad de las gomas. Tiene una administración de los neumáticos mucho más efectiva que el MG y tenemos un poquito más de velocidad punta que el MG. Así que fíjate tú, allí estamos sobreviviendo a la primera curva de la carrera y me mantengo allí en la segunda posición, justo detrás del MG Round Step 800-537 es el nombre del corredor. Y muy pronto me meto ahí en Estela para iniciar nuestra pelea. Esta va a ser una pelea durante 6 vueltas desde este momento en adelante, sin desistir, sin rendirnos los dos corredores. Les advierto que lo que van a ver a continuación es una carrera que vamos a llevar los coches al límite. Allí me pongo justo detrás, ya llegó un pequeño toque en el freno para no impactar allí a Round Steve. Yo estoy aprovechando el rebufo, la Estela, pero el hecho de que tenga la succión no quiere decir, y trato, mejor dicho, de evitar allí los contactos excesivos, pero se va a poner un poquito caliente, muy lógico, producto del circuito, que es un circuito muy estrecho y es muy difícil hacer los rebases. Tienes que tener allí tienes que tener mejor salida en las curvas, con más aceleración, para tener allí cierta ventaja cuando vas a hacer el rebase. Ahí se le fue un poquito largo a Round y hubo muchas dificultades para corregir allí. Las gomas se le sobrecalentaron, pero afortunadamente tiene esta parte, tiene este pequeño sector para enfriarlas y también mantener el dominio de la carrera. Recuerda que el MG se destaca muchísimo en aceleración y se está demostrando la forma como sale. Y ahí también se evidencia mi desventaja con el Audi, que no tenemos esa salida. Mi única ventaja es entrar mejor en la curva, frenar más tarde y cruzar los dedos. Allí lo impacté por un costado porque no frené lo suficiente y me monté encima allí de la curva, me monté encima del piano y eso también puso en riesgo el balance de mi coche. Casi me voy en trompo allí, pero afortunadamente pude corregir oprimiendo el freno de mano y bloqueando las ruedas traseras. Vamos a recordar que en esta clase todos los coches son tracción delantera. Eso también hace que se vuelva todavía más complicado porque a pesar de que tienen una excelente maniobrabilidad, la cola es la que siempre tiene la tendencia a deslizarse, ¿de acuerdo? Y cuando son coches como estos, que son tipo sedán, 4 puertas, son coches largos, un poco más pesados, entonces son más propensos a perder el control en la cola. Ahí se me despega un poco luego de haber perdido ahí el control, pero ya muy pronto ya estoy acercándome nuevamente allí a la cola del MG. Ya lo tengo a un segundo y estoy viendo allí las luces de los otros corredores que están también batallando para ver si nos alcanzan, y o no va a ser sencillo, señores y señoras. Así que vamos a ver qué pasa cuando estamos ya recorriendo la segunda vuelta de la carrera. Ahí se le va un poquito la cola al amigo de Round Steve. Para conseguir este ritmo competitivo tenemos que también poner gomas fuera del asfalto, por encima del piano, rozando allí el borde y la arena, porque de lo contrario no vamos a conseguir espacio suficiente para hacer los giros con máxima velocidad. Eso tienes que tenerlo en consideración. La trazada que estás viendo es la trazada más rápida que puedes hacer, así que tienes que tenerla allí en consideración y estudiarla. Aquí nos metemos en esta pequeña chicana que es muy complicada. Allí me le meto por atrás y le doy un pequeño contacto y él allí previniendo un poco mi avance
giró allí un poco de más el coche, probablemente usó el freno de mano también para corregir y se le va allí un poquito, pero no lo suficiente, así que por ahora permanecemos estáticos. Allí yo me acerco, descuento un poco, pero él consigue más aceleración en la salida de cada curva y allí se le va un poquito largo y perdió un poco de rendimiento, así que piso a fondo para tratar de alcanzarlo, pero no es suficiente aceleración. Así que vamos a ver si puedo conseguir algo de ventaja en esta recta que viene a continuación, metiéndome en la estela, metiéndome en la sección. Tengo que salir mejor posicionado en esta curva y allí lo vuelvo a impactar. Definitivamente el amigo Round Stewart frena de más en ese pequeño corte. Está frenando muy temprano. Está haciendo brake shake, por lo que puedo ver ahí. Pero nada que ver, vamos a ver si podemos aguantar. Nos pone a prueba el amigo Round Stewart de forma muy inteligente para desestabilizar nuestro ritmo. Definitivamente me parece que es una estrategia bastante efectiva, porque me pone a mí en aprietos, tengo que frenar con mucha más anticipación y si yo lo sigo impactando probablemente me penalicen, así que es probable que esa sea la estrategia de nuestro amigo también, para conseguir cierta ventaja en el cierre. Allí vuelvo a perder un poco la estabilidad del coche y se me escapa nuevamente el amigo Round, que está ya a 1 segundo 300. Vamos a ver si puedo alcanzarlo en la frenada del corte que viene ahora a continuación a la derecha, cuando estamos ya a la mitad de la carrera y vamos a entrar a boxes también, muy importante. Es una carrera corta, pero tenemos que entrar a boxes porque ya puedes observar allí la degradación que tienen las gomas, sobre todo las gomas delanteras, por lo que estábamos hablando en principio. Uy, ahí se le tambaleó bastante el coche al amigo Round. Está teniendo dificultades para mantener el coche en la trazada, probablemente esté vigilando muchísimo el retrovisor y eso le puede jugar allí en contra. Tiene que mantener su enfoque en su trazada si no quiere perder más ritmo. Y también estoy observando ahí en la tabla que tenemos a otro MG muy cerca, a 1 segundo 400 milésimas por detrás. Ese corredor también puede conseguir ventaja suficiente para el cierre de la carrera y puede arrebatarnos incluso a los dos. Nos puede arrebatar el lugar si se mantiene allí conservador hasta el final, si mantiene un buen desempeño con las gomas. Y vuelvo ahí a darle un pequeño toque al amigo Round, que definitivamente en las chicanas, en las curvas más lentas, es donde tiene problemas para mantener el coche firme allí. Y nada que ver, vamos a seguir avanzando. Nos volvemos a acercar a Estela del MG, que sigue teniendo muchas dificultades, pero le favorece muchísimo la salida de la curva, la aceleración que desprende el MG es fenomenal. Recuerda también que tenemos una ventaja adicional con el tema de la administración de la goma. Ya tenemos que entrar a boxes irremediablemente. Ya yo tengo las gomas en amarillo y probablemente el amigo del MG, hasta por mi propia experiencia, puedo asegurar que sus gomas están peores que las nuestras. Así que ya estamos en el último sector, en esta recta que también es bastante larga. Es una recta en ascenso con un pequeño declive donde hay una pequeña transferencia de peso en el chasis que complica un poco la adaptabilidad que tienes en la dirección. Si te equivocas, te puedes ir lejos. Así que, hablando de irse lejos, casi me voy de largo, casi me voy fuera. Pero logré aguantar, logré corregir a tiempo y salvé la carrera, sí señor, porque el otro MG ya lo tenemos allí muy cerquita, menos de 1 segundo. Y ahora sí, entramos a boxes los dos en fila india y el otro MG también se acercó bastante, como puedes apreciar. Ha sido conservador, definitivamente su estrategia es mantenerse detrás lo suficiente como para no tener que presionar demasiado el coche y tener una cierta ventaja con las gomas al cierre de la carrera. Y ahí está pegadito, observa cómo está presionando y se sale de la estela para meterse en la trazada para el corte luego de la recta de las emociones. Y seguimos allí avanzando, señores. Esta es una pelea legendaria. Audi versus los dos MG Meta en esta clase, que siguen dominando la clase de los TCR con mucha tranquilidad.
Y también por la experiencia que tengo ya corriendo en esta clase, puedo asegurar que definitivamente el MG es el coche más destacado en cuanto a aceleraciones. No es el más completo en definitiva, pero sí es un coche que tiene todo para ganar las carreras con un desempeño fenomenal. Y estamos en la cuarta vuelta de la carrera y seguimos allí metidos en la succión, acercándonos en cada curva, en cada sector lento, donde tenemos la ventaja más importante hasta ahora. Allí hago un esfuerzo y deslizando un poco el coche, freno bastante tarde para por fin meterme ahora sí bien cerca de nuestro amigo Round Steve. Y seguimos peleando, señores. Vamos a ver qué pasa en lo que queda de carrera. No se vayan a retirar porque el cierre va a estar buenísimo. Mientras que el otro MG le sacamos bastante ventaja y está a 3 segundos y medio por detrás. Ha tenido muchas complicaciones para mantener el ritmo que tenemos acá en la punta. A pesar de que tiene buen coche, pero le falta un poquito de experiencia en este circuito que es muy complicado, sinceramente. Este circuito a mí me fascina, sobre todo de noche, porque precisamente es una carrera muy cerrada, donde tienes pocos espacios para hacer los rebases y destaca el corredor que tenga más conocimiento de la pista y que pueda aprovechar allí la salida de las curvas, que es donde está realmente el éxito o el fracaso de Virginia. Sí, señor, y se me despega un poco allí Round Steve en la recta de las emociones, no lo logramos alcanzar. Freno bastante tarde para ver qué podemos hacer y se fue largo, señores. El amigo Round perdió el control y se fue de largo, se salió del asfalto, se fue a dar un pequeño y breve paseo en el banco de arena, pero se recuperó, así que solo ha perdido la posición con nosotros, mientras que Eurotrafix, que va en la tercera posición, está justo detrás de él. Y señores, estamos entrando a la penúltima vuelta de la carrera con el liderazgo de este circuito. Vamos a ver si logramos aguantar hasta el final. El Audi LMS me ha entregado todo lo que tiene y lo que no tiene también. La verdad que no es fácil porque lo estoy llevando al límite en cada curva para mantener este ritmo de carrera. Y ahora sí, señores, tenemos la ventaja suficiente para cerrar Virginia. Si todo sale bien y si no nos penalizan por algún tipo de percance o error en la trazada, podemos ser el nuevo líder hasta el final. Vamos a ver qué pasa, mientras que Round Stewart tímidamente ha recuperado algo de ritmo. Ya lo tenemos a 1 segundo y medio detrás de nosotros. Vamos a ver qué pasa, pero se está poniendo la cosa muy complicada para los dos MG que van detrás. ¿Quién lo diría? Seguro están sorprendidos con el rendimiento de mi Audi. Por cierto, recuerda que los reglajes y mis configuraciones están allí compartido con ustedes en la comunidad. ¡Uy! Me fui allí, me salté la curva y me penalizan con medio segundo por sacar las gomas fuera del asfalto, señores. Eso para mí representa una desventaja importante para el cierre de la carrera, porque el amigo Round Steve, si se acerca lo suficiente, va a poder aprovechar esa penalización para arrebatarme el liderazgo de la carrera. Así que depende de nosotros aprovechar el Audi todo lo que podamos para el cierre, la última vuelta, y conseguir una ventaja por encima del medio segundo para mantener allí la victoria, para poder conseguir la victoria. Señores, esto se está poniendo complicado para nosotros. Vamos a ver si podemos aguantar cuando ya estamos cerrando la penúltima vuelta de la carrera. Vamos a darlo todo por el todo para el cierre. Y me está descontando tiempo, Ya lo tengo a 0.800 milésimas por detrás a Round Steve. Vamos a ver si él tiene la habilidad suficiente como para alcanzarnos y bajar del medio segundo para arrebatarnos el liderazgo, o si yo no cometo otro error en la trazada que pueda sí sellar la victoria de Round. Vamos a ver qué pasa, pero ahora sí, señores, se viene la última vuelta de la carrera y estamos batallando allí con el Audi, que tenemos las gomas a mitad de su vida útil, y la situación la tenemos a Round Steve
a 0, 600 milésimas por detrás, 100 milésimas menos y nos podemos despedir del liderazgo de la carrera. Vamos a ver qué pasa. Freno lo más tarde que puedo, meto encima la trompa ahí en el apex y ataco lo más fuerte y piso a fondo, poniendo en riesgo incluso allí la adherencia de las gomas. Y vamos a ver si podemos aprovechar allí lo que le queda a los neumáticos hasta el final y le logramos sacar un poco de ventaja allí. Ya lo pusimos nuevamente a un segundo a Round, mientras que Eurotraffics está a un segundo, 900 milésimas. Hay que tener también en consideración que ahora sí nos pone mucha presión este cierre a los dos corredores que vamos en la punta, y cualquier error, podemos cometer cualquier error, cualquiera de los dos, tanto a él que está tratando de alcanzarme, porque él sabe perfectamente que tiene que bajar de medio segundo para conseguir la victoria, y mi persona que estoy presionando de más el coche para poder mantenerme por encima del medio segundo hasta el cierre. Vamos a ver qué pasa, señores. Y Eurotraffics, pues si es inteligente, este es el momento donde tiene que atacar, donde tiene que presionar a Round Stewie para poder arrebatarle allí la segunda posición y ver si yo cometo algún error o ponerse detrás, pero parece que no le alcanza a Eurotraffics, no le alcanza porque está perdiendo mucho rendimiento y ahora está a casi 2 segundos por detrás. Se permanece cerca, pero no lo suficiente como para ser competitivo, y ya estamos en el último sector de la carrera y le he logrado sacar más tiempo a Round. Ya lo tengo a 1 segundo 300 milésimas, pero él tiene aquí la recta que viene a continuación. Ese es el sector donde siempre se ha destacado más en toda la carrera y no sabemos, ni no sé si le alcanza. Ya lo llevamos a 1 segundo 700 milésimas, perdón, pero todavía no podemos cantar victoria, porque aquí es donde él me alcanza con mucha facilidad. Fíjense cómo me va descontando. 1 segundo 200, 1 segundo 100. Yo tengo que ser muy firme. Tengo que mantenerme allí firme en estas últimas curvas antes del cierre de la carrera. Si me voy de largo, me puedo despedir del éxito, me puedo despedir de la victoria. Uy, señores, allí saco 2 ruedas fuera, pero mantengo allí el control afortunadamente, y nuestro amigo Round todavía está a 1 segundo 200 milésimas y parece que no le alcanza, parece que no le alcanzó. Y cerramos Virginia con un carrerón a bordo del Audi que aguantamos hasta el final teniendo bastante desventaja, y cerramos con la victoria y las gomas casi totalmente degradadas. Mejor tiempo de vuelta el Audi, 2 minutos 44 338, cuando el MG estaba girando a 2:43 922. Y observa qué bonita se ve la tabla,